dígame con gusto. Bueno, bienvenido a las Cuscacharlas. Estamos hoy con un invitado, de verdad que es un privilegio, es un honor tenerlo acá en Chalchuapa para que nos comparta toda su sabiduría, el exdiputado Mario Marroquín, que siempre ha sido un diputado que yo tengo entendido que ha sido muy cercano a la gente, muy cercano a los agricultores. Y pues nada, le queríamos agradecer que haya hecho el tiempo, ¿verdad? Que haya venido acá y que va a compartir este ratito con nosotros. Sí, bueno, bienvenido a los Cuscacharlas, don Mario Marroquín. Para nosotros es un placer tenerlo aquí por su larga trayectoria política, su trascendencia en el agro, ¿verdad? Para nosotros es una alegría tenerlo, ¿verdad? Sea bienvenido bueno, gracias por venir, ¿verdad? Y queríamos capaz que nos platicara un poco sobre lo que anda haciendo ahorita, que nos contó sobre él. Bueno, quizás primero agradecerle a doña Lisbeth y a ustedes que están en otra dimensión que la mía, porque por su juventud y su proyección tienen otras ideas, y la parte de la cultura, la parte del turismo, yo creo que a corto, mediano y a largo plazo es como la esperanza del país. Y quién mejor que ustedes que se han preparado para eso, que ofrezcan al país y también al turismo extranjero los conocimientos de la cultura nuestra. Ese es un gran privilegio. Yo tuve la bendición de Dios antes de ser 18 años diputado. Yo soy agrónomo y licenciado en Ciencias de la Educación, pero vine a trabajar, fue mi segundo trabajo muy joven, hace 48 años a Chalchuapa. Tuve 7 años de jefe de la oficina de aquí del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y eso me permitió identificarme con la gente de Chalchuapa y también con la zona rural, con los agricultores. Y luego vino la reforma agraria y me incorporé a la reforma agraria, y ya no vine como jefe de la oficina, sino que como supervisor, como jefe de zona, como jefe departamental, como jefe regional y como departamental, y pasé 18 años ahí en el MAG en eso. Eso, identificación con la gente del campo, me permitió que con muchísima humildad ganara mis 6 periodos en la Asamblea Legislativa hasta que ya no quise ir a ninguna contienda como diputado propietario. Es la gente del campo y también mucha gente que me conoció, la que siempre confió en mí. Yo estoy sumamente agradecido. Así que es una experiencia muy valedera como introducción. Estoy para servirle a ustedes. Me agrada muchísimo que gente joven esté tomando esto, porque las proyecciones que tienen ustedes, la visión que tienen ustedes, son las que realmente necesita el país. Ay, muchas gracias. La verdad que hasta Sí, no, sin gracias. palabras nos quedamos Sí. un poquito. No, gracias. Porque me parece, fíjese que yo estaba, para el episodio me puse a ver entrevistas y cosas que usted había hecho y me pareció bien curioso cómo usted hacía su campaña electoral, que eran gestiones de vacunación para la gente, era siempre con un acercamiento y digo, pues digo, creo que no hay otro. No, es único eso. Sí, la verdad es, como digo, que Dios me permitió ser agrónomo y eso, trabajar mucho en el área rural. Y la gente del área rural, el agricultor nuestro, mal llamado campesino, porque lo interpretamos que es signo de ignorancia, al contrario, son gente con mucha sabiduría, y ese tiempo me permitió identificarme con ella, a pesar, pues, perdón, de que mis raíces son texianas. Nací en un pueblo de Texitepeque. Aquí cerca de la frontera, ¿verdad? Texitepeque está rumbo a Metapán. Metapán es fronterizo. ¿De ahí es originario usted, don Mario? De la Texas. Sí, Texas. mi padre es texiano, yo y mis hermanos siempre hemos dicho como texianos, porque en el momento del parto de mi mamá, mi papá nos traía a Santana, pero al día siguiente íbamos para Texitepeque y nos criamos en ese pueblo sin agua y sin luz eléctrica. Pero es un pueblo muy noble. Acabo de escribir un libro que se lo voy a dar a ustedes, por supuesto, sobre Texas, nuestra historia. Gracias. Y eso nos hemos identificado mucho con la gente del campo, con la gente del área rural. Así que esa es la bendición que he tenido, y con gusto. Chalchuapa es como un municipio, después de haber trabajado tantos años con Chalchuapa.
Yo siempre tuve un sueño y de tener mi casita aquí, la tengo en el área rural, ahí por la Magdalena, después de ser su agrónomo aquí en esta maravillosa ciudad de Chalchuapa. No hay pueblo, no saben ustedes lo que tienen, no hay pueblo, no hay ciudad que tenga una riqueza prehistórica, colonial y posindependencia como de Chalchuapa. En estos momentos estamos preparando una conferencia con doña Lisbeth. Hemos trabajado ya un par de años juntos en la parte de la promoción del turismo. Y aquí queremos, le estamos proponiendo a turismo, el ministerio y organizaciones que promueven el turismo como turoperadores, el mismo gobierno, las autoridades gubernamentales locales y la gente que le gusta la cultura, una ruta que se llama la Ruta de los Combates, que es la ruta de Chalchuapa hacia el Coco. Y esa es una de las posindependencia. Como vuelvo a repetir, la riqueza que tiene prehispánica, colonial, es inigualable en Chalchuapa. Y su riqueza posindependencia radica precisamente en esta ruta de los combates que yo le estoy llamando así, que falta que oficialmente, porque puede ser la ruta de la agroindustria, porque tenemos la cooperativa Cuscoachapa, una cooperativa exitosa de 1.200 socios que procesan 80.000 quintales de café oro, lo mismo lo que era cooperativa La Magdalena, ahora es un ingenio, siempre ha sido un ingenio porque al principio fue de la familia Yamateis en 1965, luego la reforma agraria en 1980, luego se le vende al sector privado, don Juan Ray y muchos socios son los dueños actuales él es el mayor accionista de la cooperativa La Magdalena, que también es una esperanza y una fuente de ingresos para Chalchuapa, pero tienen una historia preciosa que hay que las nuevas generaciones que la conozcan. Sí, mire, don Mario, qué bueno que pues haya alguien que esté codificando esto y poniéndolo, porque como pues, nos comentábamos hace un momentito, ¿verdad? Salvador es un cineasta, ¿verdad? Y recientemente ha estado trabajando en un documental, ¿verdad? Sobre Chalchuapa, que tiene un abordaje sobre la cultura como sobre la historia, ¿verdad? Y bueno, yo en lo que he podido le he colaborado, ¿verdad? A Salvador, pero en nuestro punto así problemático ha sido la historia de encontrar de encontrar una cronología, digamos. No hemos podido... Cómo no, es bien interesante. Hoy vamos a hablar sobre todo de la posindependencia. En otra vez podemos hablar de la cultura prehispánica que responde aquí al Tazumal, los Pocomames, una cultura mesoamericana que proviene de los aztecas, de los mexicas, del náhuatl. Pero hoy vamos a hablar de la posindependencia. Eso es bien, en eso estamos trabajando ahorita. Lo importante de esto es que cuando firmamos el acta de independencia, ustedes saben, el 15 de septiembre de 1821, José Matías Delgado, Manuel José Arce, nuestros próceres, querían la Unión Centroamericana. Y el primer presidente de la federación fue Manuel José Arce. Y siendo salvadoreño, él invadió por primera vez a Chalchuapa. Él fue, 4 años después de la independencia, el primer presidente federal de América Central. ¿En serio? Manuel José Arce concede en la Capitanía General de Guatemala. Entonces, él es el primero que querían unir a Centroamérica y es el primero que invade Chalchuapa, siendo salvadoreño, porque los salvadoreños se le rebelaron. O sea, desde Guatemala invadió El Salvador, digamos. El Salvador a través de Chalchuapa, porque el punto más estratégico en toda la frontera es Chalchuapa. Y ya les voy a contar por qué. Chalchuapa sufrió 5 invasiones, 2 de ellas dirigidas por salvadoreños. De verdad. Que también querían pues la Unión Centroamericana por la fuerza. O sea que todos que estaban por su lado queriendo. Todos querían como tomar su liderazgo, mantener su liderazgo. Como habían caudillos, ¿verdad? En esa época. En la época del caudillismo, exactamente, ¿verdad? De los dictadores, del caudillismo. Esa fue la época, después de la independencia para acá. Bueno, hasta 1886, ¿verdad? Que fue, digamos, la última vez que se tomaron Chalchuapa. Esa fue la vez de Justo Rufino Barrios. Bueno, la primera vez les cuento que era
de Manuel José Arce, ¿verdad? Que era salvadoreño, pero que invade Chalchuapa. Y el punto estratégico que es que la frontera que ofrece mejores condiciones desde el punto de vista estratégico militar es Chalchuapa. Al nomás pasar la frontera estaba la Hacienda del Coco. Está el Cerro La Hoya y está el Chingo. Y en medio de ellos hay 7 cerros, que así se llaman. Entonces lo primero que hacían a la parte de la frontera es tomarse las alturas. Los ejércitos de Guatemala o salvadoreños, dirigidos por salvadoreños, tomaban las alturas. Hasta que bajaban a Chalchuapa. Y tomándose la plaza de Chalchuapa, bueno, el presidente Justo Rufino Barrios dijo: voy a desayunar en Chalchuapa, voy a almorzar en Santana y voy a cenar en San Salvador. Sí, esas fueron sus declaraciones. Justo Rufino Barrios. Eran sus planes, los planes. Tenían sus planes. Entonces, la segunda invasión, llegan dictadores, caudillos a Guatemala. Rafael Carrera duró 26 años como presidente de Guatemala. 26 años. Y tenía un gran poder que él puso al presidente doctor Saldívar de El Salvador. Tenía un gran poder. Inclusive el doctor Saldívar le regaló una espada de oro, vaina de oro, empuñadura de oro, con perlas preciosas incrustadas en su cacha, porque él lo había impuesto. Pero Rafael Carrera también quiso imponer a la fuerza el dominio centroamericano, porque era un caudillo, como usted lo menciona. Y entonces el doctor se opuso, y ese fue motivo también de otra invasión a Chalchuapa. Entonces hay 5 invasiones. La más, la que más se recuerda es la del 2 de abril de 1885, en que Justo Rufino Barrios igual invade Chalchuapa por la Unión Centroamericana, por su caudillismo, invade Chalchuapa el 2 de abril de 1885 y llega a Casablanca, que era una hacienda colonial, la hacienda San Antonio de doña Carola Perdomo, se toman Talchipegua, al 29 de marzo se toman precisamente la Magdalena, el 29 de marzo se toman primero la hacienda del Coco, colonial. Que era gigantesca, ¿verdad? Era una hacienda grande, San Nicolás, era parte, las lomas de San Nicolás era parte de ella. Ahí está todavía el casco. Luego se toma San Nicolás, que hay un abrevadero, o sea, un reservorio de agua que nace a ras del suelo, donde alimentaban. Venían 9.000 hombres y 3.000 a caballo. Y ahí tomaban agua los caballos, ahí pernoctaron ellos en la Magdalena, San Nicolás. Luego el día siguiente avanzan hasta Talchipegua, dominan las alturas, reconocen San Juan Chiquito y empiezan a atacar a Chalchuapa. El batallón de Jutiapa le dice al presidente Justo Rufino Barrios: nosotros no queremos que nos dirija ningún general, nosotros queremos que nos dirija el presidente de la República, que es usted. Y Justo Rufino Barrios, entusiasmado, porque el honor que le hacían, que se adelanta en su yegua Nochebuena, y en la altura del Trapiche, sobre un montículo, recibe un balazo cuando él se adelanta, el 2 de abril de 1885, y cae inmediatamente muerto. Cuenta la historia que lo llevan a la hacienda San Antonio, lo sientan, pero ya expirando. Eso fue a las 11 de la mañana. A las 3 de la tarde también su hijo Venancio, que sabía que le habían matado su papá, toma, el comando de las tropas y también fue muerto en combate. Y él era hijo de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios, un salvadoreño que venía de Guatemala. Justo Rufino Barrios no, él era guatemalteco, era el presidente de Guatemala. El que fue en la primera invasión fue Manuel José Arce, que sí era salvadoreño, en la primera. Pero ya en la cuarta fue Justo Rufino Barrios, que era guatemalteco, que por la Unión Centroamericana y que odiaba al presidente también Saldívar. Y el presidente Saldívar es el que estaba en ese momento aquí en El Salvador, sí, y que había sido aliado de él, ¿verdad? Porque él lo había impuesto, pero no quiso que lo conquistaran a la fuerza el país. Y ese fue la gran enemistad. Existían los liberales y los conservadores. Algunos presidentes de Guatemala fueron conservadores, otros fueron liberales. Los conservadores, por ejemplo, apoyaban mucho a la Iglesia Católica. Los liberales, inclusive,
como Justo Rufino Barrios, expulsaron a los jesuitas y no compartían mucho con la religión católica, que también fue impuesta, ¿verdad?, por los españoles. Vinieron con la cruz y vinieron con la espada. Pero esa ya es época colonial, que merece otro capítulo. Sí. Entonces, cuando Justo Rufino Barrios muere su hijo Venancio en la tarde, y habían capitanes mayores, coroneles, como el coronel Francisco Menéndez, como don Tomás Regalado, como don Carlos y Antonio Ezeta, que estaban exilados en Guatemala. Entonces, al morir Justo Rufino Barrios, toma el mando otra persona, Lisandro, de nombre Lisandro, en Guatemala, y apoya a los salvadoreños que estaban exilados para que vengan a derrocar al presidente Saldívar. Y les entrega 500 fusiles y 50,000 cartuchos. Entonces, el 2 de abril muere Justo Rufino Barrios aquí en Chalchuapa en 1885. Y en los primeros días de mayo, a todos los exilados que estaban en contra de Saldívar, salvadoreños en Guatemala, les dan armas y vuelven y se toman Chalchuapa. La plaza de Chalchuapa, como le digo, por su posición estratégica de los cerros que están en la frontera, porque las alturas es determinante para una guerra. Y aparte no es tan alto tampoco, ¿verdad? ¿Perdón? Que no es tan alto tampoco como para que sea... Bueno, el Chingo, estamos hablando de 1,400 metros de altura, pero el Chingo, el Cerro La Hoya, los 7 cerros, tienen una dominancia sobre la planería, digamos, donde se cultivan todos los cañales, desde la Magdalena hasta, digamos, hasta Galeano, ¿verdad? Y ahí está el otro cerro, que es el Talchipegua, que tiene otra altura, que también se lo toman ellos. Entonces, en Casablanca se desarrolla la batalla, y ahí muere, como vuelvo a repetir, Gerardo Barrios. Lo llevan a la hacienda de San Antonio, frente al Trapiche, y se lo llevan para Guatemala. Bueno, luego vuelven a invadir Chalchuapa, pero ya salvadoreños, para derrocar al presidente, y en 5 ocasiones Chalchuapa fue tomada, Chalchuapa es sufrida. Y resistió, digamos. Y en esa época Chalchuapa resistió, ¿verdad? Ya con los salvadoreños, ya la batalla no se digamos, se libró en Chalchuapa, sino que fue en el Cerro Malakoff. Porque avanzaron los salvadoreños. Entonces en el Cerro Malakoff, Tomás Regalado, Gerardo Barrios y todos esos, es otra lucha, pero ya casi que entre salvadoreños, pero apoyados por Guatemala. Entonces son 5 ocasiones que Chalchuapa fue invadida post-independencia. Por eso tiene su importancia esa ruta que nosotros queremos promover. Además, pues tiene muchísimo que ver. Puede ser la ruta de la agroindustria también. Está la Cuscachapa, 1,200 socios, es la cooperativa que más socios tiene en el país. Fue inaugurada, o más bien organizada, en 1965, y tiene más de 305 personas que no son los socios, pero que están también perteneciendo a la cooperativa. 1,200 socios que son inscritos. Entonces también tiene su historia, porque ahí se libraron también parte de su planilla, la batalla de Casablanca. Esa invasión de Justo Rufino Barrios fue con 9,000 hombres con cañones. Él falleció en esa zona que es exactamente, está el monumento. Una piedra. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra. Él estaba montado en su yegua que se llamaba Nochebuena, ¿verdad? Y entonces le cayó el balazo. Y ahí fue el desparpajo de la tropa de él, y los salvadoreños bombardearon. Murieron salvadoreños. Uno de los que se destaca es un capitán francés, Duflet, que era lo había contratado el gobierno, era el jefe de artillería, y muere luchando, y murió siendo francés, murió como salvadoreño. Ahí está la tumba en el primer nivel, al nomás entrar al lado derecho, en la primera puerta, a mano izquierda, 10 metros de la entrada de la calle, en el cementerio de Santa Isabel. Y él murió, el capitán francés Duflet, en 1885, el día que también murió Justo Rufino Barrios. Junto con, venían con esas personas de apellido de Zeta, ¿verdad? Los Zetas estaban exilados en Guatemala, don Antonio y don Carlos. Entonces los Zetas vinieron con Francisco Menéndez. Francisco Menéndez era un general que estuvo a mando de las tropas de la quinta invasión de Chalchuapa, que la gente que sustituyó a Justo Rufino Barrios le proporcionó armas. Eran muchos exilados salvadoreños en contra de Saldívar. Los Zeta, Tomás Regalado y el general Francisco Menéndez, que era originario de Metapán, nacido en Aguachapán.
eran dueños de la hacienda del Angeleño ahí en San Antonio Pajonal, primo hermano de Isidro Menéndez, que es el que codificó hizo la ley. el acta de independencia exactamente, y eran dueños de esas haciendas. Entonces, le apoyan a Francisco Menéndez, a Tomás Regalado, a los CZ, hasta que derrocan el gobierno. Pelearon en el Cerro Malacoff y todo, pero Chalchuapa lo tomaron. Pero mire, los Zetas tomaron después el poder, ¿verdad? Don Carlos, Porque fueron después con lo de los 44, ¿verdad? exactamente, don Carlos era el jefe de la Guardia de Honor del presidente Saldívar. De confianza, fue el padrino de su boda. Todos trabajaron juntos en Guatemala, estaban en el exilio y ellos planearon la invasión en El Salvador. Entonces cuando ellos se toman, digamos, el gobierno, empiezan las otras pugnas. Entonces, ¿Quiénes se tomaron el gobierno? se toma el gobierno Tomás Regalado, el general Francisco Menéndez, Carlos y Antonio de Zeta, que son los que figuran. O sea que la invasión fue exitosa hasta San Salvador, y toman el gobierno. con esos, ¿cuántos eran? 500 rifles que les dieron. Con esos 500 y nombran el jefe de gobierno, presidente, a Francisco Menéndez. Francisco, amigo, pues, compañeritos de lucha de Tomás Regalado y compañeritos de lucha de los EZ. Francisco Menéndez. Y él asume la presidencia por 5 años. Y le quita la presidencia don Carlos EZ y su hermano Antonio. Don Carlos nombra a Antonio como su vicepresidente y lo manda a Santana como jefe de el comandante de no era de artillería, de segunda brigada, era de artillería. Santana era famosa, ¿verdad? Como que, pues sí, Bueno, como ellos entraron por aquí, ¿verdad? Había que cuidarlo. Vicepresidente don Antonio, y el hermano se proclama presidente y le dan el golpe al general Francisco Menéndez, que era su amigo, su padrino de boda, los que lucharon juntos para entrar. Se pelearon después. O sea que Tomás Regalado se opuso a ellos. Y entonces vienen los 60, expulsan a Tomás Regalado y a otros más. Y se va a Tomás Regalado para Francia, se va para Costa Rica, se va para Guatemala, después regresa allí a Jutiapa, después se va para Jalpatagua, compra una propiedad, ponen un ingenio pequeño de caña, y ahí empiezan a planear los 44, ya digamos a finales de siglo. Estamos hablando de cuando Justo Rufino Barrio en 1885, ellos se toman el poder, Justo Rufino muere en el 85, ellos se toman el poder en abril, ellos toman el poder en mayo, y ya los hermanos de Zeta del 89, 88, ya estaban en el poder. O sea que Pulsan a Tomás Regalado, entonces ahí empieza y se forma el movimiento de los 44, en que muchos chalchuapanecos participaron, como Ramón Flores, por eso se llama la calle Ramón Flores, etc. Fueron ilustres, pues. y eso fue para tomarse el gobierno otra vez. Para quitar el gobierno otra vez a los de Zeta, Ajá. y entrar ellos. O sea, los mismos regalados que los expulsaron de ahí. Eran bien amigos, pero como ellos quitaron, los de Zeta quitan a Francisco Menéndez, Regalado se opone, lo expulsan. La historia de los 44 también es interesante, el Colegio de la Asunción de Santana, ¿verdad? Ahí estaba el cuartel donde sí. don Antonio de Zeta mandaba. Es cierto, así cuenta. Sí, Era su castillo, digamos. Era su castillo, sí. Y el señor, como estaban en la lucha de las federaciones centroamericanas, se hizo llamar el León de la Frontera, don Antonio, pero él también cuando le jugaba muchos gallos. Y cuando lo acababan con los gallos, decía, mira vos, a los cafetaleros de esa época, prestame tanto, y no les pagaba. Las muchachas más bonitas, hijas de la sociedad, también dámela. Era el vicepresidente con un enorme poder. Y ahí empieza el descontento. Se empiezan a reunir ahí se comenzaron a aprovechar de su poder. Sí, en Jalpatagua, y planean. De ahí el padre Moraga en el Calvario también los apoya. Se reúnen aquí en San Sebastián Salitrillo, y los 44 se unen, se toman el cuartel de lo que era el Colegio de la Asunción en Santana. Y fue como un golpe, ¿verdad? Un golpe. Don Antonio sale huyendo para Coatepeque, y por eso hay batallas en Malacoff. El hermano le manda el tren con fusiles, pero a los meses iba ya, bueno, a la semana ya iban para el exilio los dos, don Antonio y don Carlos de Zeta, uno para Europa, el otro muere, don Antonio muere en Panamá pobre, lo enterraron en el cementerio chino, y don Carlos estuvo en Europa, se llevaron barras de oro, saquearon el país en barco, y se lo gastaron. Después vino y don Carlos muere en Mazatlán, México, en un barco,
porque estaba la famosa peste bubónica y no le dejaron desembarcar y ahí murió. Los dos murieron pobres, ¿verdad? Como repito, don Antonio en Panamá y don Carlos en Mazatlán, México, en el barco que le dio peste bubónica. Wow. Mire, y esos 500 rifles que comenta que se los dieron Sí. y yo había escuchado que, bueno, decían, ¿verdad? De que esos rifles los fundieron y con esos rifles hicieron las verjas del parque de Chalchuapa o del cementerio. ¿El cementerio? Del cementerio, Sí, ¿verdad? ¿Es verdad Sí, eso? las Wow. barritas, Exactamente. de eso fue, Sí, ¿verdad? de esos rifles. Sí. Las barritas que ven. Sí, ahí están, fueron cañones de fusiles. Sí, así es. De todas esas, del peito de Justo Rufino Barrios y todo eso. Sí, ¿verdad? Sí, ahí viene, es cierto, sí, ahí están, tiene historia eso. Sí, ¿verdad? Sí, claro, ahí están. Sí, Qué increíble, Las ¿no? verjas No del sabía eso. cementerio. Fueron rifles. Fueron rifles, cañones de rifles. Sí, acuérdate cuando Justo Rufino Barrios, que estaba con 9,000 hombres, en Guatemala hay 20 lenguas indígenas, 20. Entonces cuentan la leyenda que cuando vieron al patrón Santiago se salieron en desparpajo. ¿Va? Interesante, pero la verdad que al ver al jefe muerto, el presidente muerto, salen huyendo. Y la tropa de salvadoreños atrás. Entonces desde Casablanca hasta el Coco, 1.500 muertos. Huyendo y ellos... El salvadoreño mataron 1.500, 2.000 heridos. Y el salvadoreño, dice la historia, 350 muertos y 200 heridos. ¿Verdad? Mire, una pregunta, ¿verdad? Que el volcán El Chingo hace en cierta época, no sé si fue prehispánica o qué, hizo erupción, ¿verdad? Sí. Pues claro. una vez andaba yo ahí por la Magdalena, y en la Magdalena, en la entrada casi del ingenio, y bueno, yo estaba yo con mi papá y me dice, hay una gran piedra negra como las que hay allá en Saltepec. Ajá, ¿no? sí. Pero ya un poco no tan negra como esa. Me dice, míreme, esa es lava del Chingo, me Sí. Yo No, sí. el Chingo es Sí, hizo erupción, saber en qué hay. como el principal cuartel, va pues la altura, 1.400 metros. Más que la olla, más que los 7 cerros, es lo primero que se tomaban. Es más, ¿por qué la ruta de Chalchuapa? Si ustedes van de Santana a Candelaria, en toda la zona de Singüil, ustedes saben que cultivan mucho arroz, porque hay mucha arcilla, mucho barro. En la época de invierno, los cañones jalados por los caballos se atascaban. En cambio, la ruta de Chalchuapa, para el no era TAC, para el barrosa. paste, para el tanque, para la matón, material Aguantaba el piso, pues. pesado, ¿verdad? Sí, como que Entonces, como que es piedra. más, ¿verdad? cuando Tomás Regalado invade Guatemala en 1906 y que es muerto ahí en el Jícaro, había en el Cerro del Sillón, habían puesto los guatemaltecos, o sea, él pasa a Guatemala en 1906 y a tomarse el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Y Tomás Regalado Con intención de unir a Centroamérica, solo tomarse... Siempre con el mismo sentido de unir Centroamérica, ¿verdad? Él había sido presidente, pero él era el comandante, el jefe mayor del ejército. Y había puesto a don Pedro José Escalón como presidente, que también fue de los 44, pero él era el que mandaba. Era el poder detrás del trono. Mire, es cierto que le decían Cuto, ¿no? Como El- que no el- tenía le- 2 dedos. Perdió 4 dedos. El papá de él él se llamaba Tomás Herculano Regalado. Regalado. El papá vivía, la familia de él vivía ahí donde está el Banco Agrícola Comercial en Santana. Esa era la casa de ellos. Y eran dueños de varias propiedades del volcán y la hacienda Ayuta. Ayutica, ¿va? Ajá. Ellos eran dueños de la hacienda Ayuta. Y tenían cultivos de caña de azúcar. Y tenían moliendas. Entonces don Tomás, siendo muy joven, de unos 15 años, se levantaba de madrugada, que era muy trabajador, a meterle caña al trapiche, A la molienda, ¿va? a la molienda. En eso era tirado por Guayeva. Y era una máquina grande, ¿va? Una Así, máquina, peligrosa. No quiero pecar de seguridad, pero yo compré esa máquina lo tengo en Texiltepec, hace más de 40 años, a una persona que vivía ahí en Ayutica y me decía, mire, esta es donde Tomás Regalado, era la hacienda de De ellos. verdad. La mismísima. No la he registrado porque me la pueden quitar, ¿verdad? Sí. Por eso digo que no estoy seguro. Digamos Así- que... así no me la he podido- pero él metió las manos. 4 regalados, 4 dedos y solo le quedó el pulgar. Siempre usaba guante y por eso le decían el cuto regalado. Cuto en el regalado. trapiche, ahí en la hacienda Ayuta, que era propiedad de ellos. Ciertísimo lo que usted me dice. Mire, qué interesante. Bueno, entonces, en todo
su carrera política, imagino que conoció a los nietos de él, ¿verdad? Que son los del azúcar, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué se siente conocer los nietos de Conocía Tomás? a un hijo de él y al nieto. Y al nieto, ¿verdad? Sí, ellos son, digamos, los dirigentes de la Asociación Azucarera del Salvador. Del azúcar, ¿verdad? Son los propietarios de la Central Izalco, que es el ingenio más grande del país. Excelentes personas. Y descendientes, ¿verdad? Platicamos en varias ocasiones con ellos, descendientes directos, el hijo y el padre. Yo los traté. Hubo uno que murió hace como 2 años. Sí, don Tomás. Don Tomás, ¿verdad? Sí, hace como un par de años, sí. Sí. Increíble, ¿verdad? Maestro, hablar con esas personas. Sí, son parte de la historia, ¿verdad? En la Asociación Azucarera, en que Mario Salaverría es el presidente, una persona muy querida, que fue ministro de Agricultura. Es más, doña Lisbeth nos acompañó a una gira ahí en la Magdalena. Ahí está la casa antigua, donde Tomás Regalados pernoctó, ¿verdad? Y hablando con don Tomás y don Juan Ray, que son, digamos, de los cañeros grandes, se comprometieron a hacer un museo, pues nosotros queremos hacer esa ruta que llega hasta la Magdalena, que viste en Chalchuapa, Casablanca, la ruta de los combates, porque es una historia de independencia que vale la pena. Sí. ¿Verdad? Entonces, estamos empeñados en eso, ¿verdad? Tanto como hay turismo allá en Oriente por la guerra civil, ¿verdad? Siento que... sí, es cierto. Claro, vale la pena, toda la zona de Guazapa, conocer los tatú y todo lo de Morazán, ¿verdad? Sí, todo eso hay que aprovecharlo porque, mire, yo soy un convencido de 2 cosas. Que aquí en El Salvador, si queremos desarrollarnos por la riqueza que nosotros tenemos y por nuestra ubicación geográfica como país, el turismo debe ser prioridad. Sí. Y segundo, para mí, el sector agropecuario. El agro. Usted tiene empleo inmediatamente. Sí, es comida. Es comida. Sí. Tiene la comida y tiene empleo. Son 2 rubros que cualquier gobierno, si quiere pasar ciego, olvídese de esas cosas. Pero si quiere realmente recuperar la economía del país a corto plazo y traer fuentes de oportunidades, de trabajo, de divisas, El Salvador, como Chalchuapa, como todo nos queda cerca. Tiene turismo en 1 hora donde usted quiere estar. Quiere estar en ruinas prehispánicas, quiere estar en ruinas coloniales, quiere estar en montaña, quiere estar en lagos, quiere estar en el mar, en 1 hora está. Cosa que ningún país lo tiene. Quiere volcanes, un paisaje lindísimo. Sí. Si no explotamos eso, seguiremos pidiendo préstamos y endeudando al país a cada rato. Todas las semanas, todos los meses. Ya vamos a llegar al 100% del PIB si seguimos en esa carrera. Y hago mea culpa, porque también mi gobierno, donde yo trabajé, que ya cerré mi ciclo político, también hizo lo mismo. Pero hoy están igual o quizás peor. Entonces, no, el turismo hay que apostarle. Hay que apostarle al turismo y al sector agropecuario y no tanto préstamos, porque lo vamos a tener que pagar de una u otra manera, porque no hay almuerzo gratis. Y quien paga el mariachi pide la canción. Entonces nosotros tenemos recursos que tenemos que explotar. Y siempre lo decía en la asamblea yo, el turismo y el sector agropecuario, que a corto plazo es cierto que las maquilas generan inmediatamente, pero vean ustedes lo que generan las maquilas. Sí. Zonas que se liberan de pagar impuestos, la zona franca. Ajá, sí. ¿Cuánto les pagan el mínimo? A la gente. Mientras el sector agropecuario, lo primero que nos damos la alimentación, la soberanía y seguridad alimentaria. Eso. Es clave y genera trabajo. El café, la caña, el maíz, el frijol, la ajonjolí, cucurbitáceas, etcétera. Si nosotros vimos, miren, hace unos años fuimos exportadores de melón blanco de exportación a los Estados Unidos. Y toda la zona costera trabajaba en función en el verano de producir melón blanco. Todo eso desapareció. Y ahí está una fuente de ingresos que en 6 meses está generando empleo, divisas, trabajo, etcétera. Mire, fíjese que yo he discutido bastante en estos últimos meses sobre ese mismo tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. Que varias gente, como cínicos que somos los salvadoreños, me dicen, no, aquí no tenemos las tierras, es imposible, que no sé qué, que somos demasiados, que aquí no se puede. Sí. Que usted que de verdad sabe, de verdad, ¿qué tan factible es que podamos alimentarnos nosotros con lo que producimos? Yo soy un convencido que tenemos la total capacidad de producir lo que nosotros necesitamos. Le voy a poner 2 ejemplos.
¿Cómo es posible que nosotros produzcamos uno de los mejores cafés del mundo y que hace 15 años estábamos produciendo 4,5 millones de quintales? Éramos los campeones mundiales de producir por manzana, o sea, productividad por manzana. Y hoy somos los últimos de Centroamérica. De 4,5 millones pasamos a 750,000 quintales, ni siquiera al millón. 750,000 quintales, ¿cómo nos vimos para abajo? Y sabe usted que todavía importamos 300,000 quintales en lugar de consumir lo nuestro. 300,000, estamos importando la mitad. De lo que En leche y sus derivados estamos importando 223 millones de dólares anuales en leche y sus derivados, quesos, etc. ¿Y de qué países? 227 países. ¿Qué? Nos viene de Venezuela, nos viene de China, nos viene de Vietnam, no digamos de Nicaragua, Guatemala, Centroamérica. Leche y sus derivados. No lo puedo creer. De Un cabeza. pez Imagínese pecaminoso. usted. ¿Y sabe usted que hemos estado comprando leches, maíz más caro y de menor calidad porque son, por ejemplo, maíces transgénicos y no le compramos a los productores salvadoreños? Los productores vendiéndolo a $18 el quintal y nosotros comprándolo a $30 en el exterior, comprándolo, importando. Y los agricultores... Pagando aranceles y todo encima, ¿verdad? Imagínense. Pudiéndolo Entonces, producir, ¿no? tenemos la capacidad, lo que pasa es que, mire usted, todo sube. El maíz amarillo valía 11.50 el quintal, hoy vale 14.50 en cuestión de 3 meses. Los fertilizantes, el quintal subió $3. Todos los insecticidas suben. La soya por los cielos, que es lo que consume el ganado. Y nosotros seguimos vendiendo la botella a 30 centavos la botella de leche. 30 centavos la botella. La botella de leche pura. Es más cara la botella de agua. Sí. Compre una botella, la media botella de agua, ¿cuánto le cuesta? 50 centavos, sí. Y la botella de leche vale 30 centavos. Y sabe que también... Y nosotros importando. No, y digamos... De 27 países. Yo no tengo acceso a comprar esa leche, digamos. A mí creo que hay un montón de gente que le gustaría tener acceso a leche un poquito menos tratada. Sí, claro. Y no tenemos acceso porque no hay... O sea, tenemos una manera de conseguir las cosas. Solo irla a comprar en el súper. Sí. Ahí usted mira australiana, Ajá, sí. holandesa, leche de Venezuela, leche de Vietnam, De Costa leche Rica, Asia. de México. Nicaragua no se diga, ¿va? Costa Rica, Guatemala. Y las carnes también, México, ¿verdad? Igual. Fíjese que yo leía, bueno, con relación con lo que dice Salvador, sé que hay cierta incertidumbre o cierta inseguridad de que si nosotros podemos sostenernos agropecuariamente, pero fíjese que yo estaba leyendo justamente antes de venirme el caso de los Países Bajos, de Holanda. Holanda es un país con quizás como el doble de kilómetros cuadrados que nosotros tenemos. Y ellos son líderes en exportación y tienen poco terreno. O sea, el desarrollo tecnológico agropecuario en Holanda es tan grande, Sí. le han apostado tanto que ellos son líderes en la exportación por sobre otros países poderosos como Francia, y son así los Países Bajos. Entonces eso no es una cuestión, pues, no es un... Si nosotros aquí tenemos tierra, aquí no tenemos petróleo desarrollado, ni infraestructura de petróleo, solo tenemos tierra. Pues, Y pelono. Yo veo que uno maneja por el país y se ve todo pelón. Pelón, desaprovechado. O sea, ni siquiera hay floresta nativa y tampoco hay cultivo. Correcto. O sea, solo está ahí. Entonces sí tenemos capacidad para responderle a su pregunta concreta. Se puede. Tenemos la capacidad de producir nuestros propios alimentos. Nuestra soberanía alimentaria y nuestra seguridad alimentaria la podemos lograr con los productores nacionales. Tenemos tecnología, tenemos los agricultores muy innovadores, tenemos tierra. Lo que no tenemos son políticas a largo plazo que nos permitan comercializar una comercialización justa de nuestros productos. Eso es el principal problema, porque realmente vender perdiendo, nuestros productores nacionales, el café por los suelos, el maíz igual, el frijol igual, se sacrifica mucho al agricultor cuando tenemos la capacidad de exportar. Bueno, si
Si imagínense que el país hoy con la pandemia le compra a México maíz a $35 el quintal y aquí el precio de los agricultores nuestros son 20. ¿Por qué no se lo dan a los agricultores? ¿Por qué no se los compran? Y ahí lo tienen tirado. Y no solo quiero señalar a este gobierno, ahí está la corrupción. Ahí está la corrupción, ahí están las comisiones. Y hay que investigar y esa gente sí que se vaya presa. Porque realmente aprovechan las necesidades y el hambre del pueblo, ¿verdad? Para aprovecharse. Ahí quien sea, y quien, del gobierno que sea, hasta de mi propio gobierno, porque yo no estoy aquí defendiendo corruptos, ¿verdad? Y me alegra que estén presos a los que yo le ayudé llegar a ostentar cargos públicos y los debían de seguir metiendo presos porque están jugando y han jugado con las necesidades de la gente, con el dinero de la gente, ¿verdad? Y ojalá que Estados Unidos nos ayude, que nos está ayudando, porque no solo un gobierno, que no estoy echando la culpa yo solo al actual gobierno, que a todos, pero que sea para todos, que sea parejo, ¿verdad? Que sea parejo, ¿verdad? Y yo creo que ustedes con las nuevas generaciones poco a poco tiene que hacer conciencia de eso, porque es un tema de que el país lo tiene en el subdesarrollo. Porque que ha habido corrupción, y en el agro lo ha habido, con importaciones. Ahí le dan licencia. ¿Quiénes son los que tienen las licencias? Revísenlos. ¿Por qué no los sacan a luz para importar? Grandes empresarios. ¿Y el agricultor salvadoreño qué? Vaya a obtener un crédito a altísimos intereses, o se lo niegan. Y eso no es justo. Sí. Hay que investigar, y parejo con todo. ¿Va? Ojalá que el nuevo gobierno cumpla lo que ofreció. Sí, fíjate que don Mario quería, bueno, agenciarme nada más un minuto para decir, porque como él estuvo tanto tiempo, ¿verdad?, en la asamblea, y yo sé que él estuvo en la bancada de Arena, y yo sé que bueno, usted era un voto, ¿verdad?, de su partido, ¿verdad? Pero genuinamente yo me agencio la atribución de agradecerle pues por el trabajo que hizo con la Asociación Cafetalera, ¿verdad?, donde mi papá es directivo, que junto con el diputado Linares, que en realidad genuinamente ustedes, porque yo lo atestigué, pues ellos se acercaban a ustedes y ustedes les apoyaban la suspensión de embargos, los préstamos, porque se podía, por lo menos lo que estaba al alcance de sus manos, ¿verdad? Porque medianamente que se pudo hacer, se lo agradezco genuinamente, ¿verdad? Porque muy pocos fueron los que apoyaron el café, y eso cuando Arena, y con el respeto, ¿verdad? Arena es un partido que nació prácticamente de las élites agropecuarias, y ya cuando quedaron se olvidaron del agro, se olvidaron del agro, desde el presidente Cristiano en adelante. Echaron a la borda el café, y fueron muy pocos diputados, como el diputado Marroquín, los que conociendo el campo le hicieron ganas a eso. Le doy totalmente la razón a usted. Hubieron presidentes de mi partido que privilegiaron las maquilas. Está bien, vea, porque genera mano de obra y es otra oportunidad. Pero al agro lo descuidaron. O sea, mandaron la mano de obra para las maquilas y le dieron prioridad. Y mire, con el gobierno, ya que estamos hablando, y aquí tengo también que decirlo, yo hago mea culpa de nosotros, se privilegió, a pesar de que algunas personas que estábamos ahí, yo me recuerdo a Antonio Jalaverría, conmigo solo sudábamos cuando nos anunciaban esas cosas. Y decíamos, no puede ser. Con el gobierno del FMLN, para ser también concretos, tomaron 17 medidas en contra de la agricultura. Se las terminaron de acabar. O sea, con leyes que iban poniendo. Mire, el crédito más grande que ha tenido el sector agropecuario fueron dos créditos, el FICAFE y el Fondo de Emergencia del Café. El FEC. El FEC y el FICAFE. Los gobiernos todos los años aportaban como $2.400.000 los 24 de septiembre a esa deuda. Cuando llegó el frente, quitaron ese aporte del gobierno. Antes los agricultores podían entregar hasta 50.000 colones, porque ahí dice la ley todavía, que no les cobraban IVA los agricultores. Hoy, con ese gobierno, podían entregar un quintal y ya tenía que pagar el 13%. Un quintal. Por un quintal que entregara. Bueno. Habían incentivos para los exportadores de un 6% que les regresaba, que se llamaba drawback, lo quitaron. Estrangularon financieramente a Procafé, lo acabaron.
¿Y qué es lo que el Procafé existía? Porque cada cafetalero ponía o le descontaban 50 centavos por cada quintal exportado de café para mantener la investigación, la asistencia técnica, las estadísticas, la producción de semillas, los laboratorios. Lo quitaron. Y el gobierno se guardaba esos 50 centavos. Quebraron Procafé, que no tenían ni para pagar las AFP, ni para pagar el seguro social, ni para pagarle los pasivos laborales a sus empleados. Lo quebraron. Le quitaron las acciones, el valor de las acciones que tenían los ganaderos y los cafetaleros en el banco hipotecario. Quitaron también de la junta directiva los cafetaleros y los ganaderos, que fueron los fundadores originales, al decir fundadores estoy diciendo originales, del banco hipotecario. Entonces se quieren la investigación, la asistencia técnica, el Procafé, le quitan el Trobac, le quitan el apoyo del gobierno del Ficafé. Lo que hicimos al final fue suspender los embargos, que fue una gran presión, pero eso no es nada, pues, comparado con la gran crisis de la caficultura. Curita para una gran necesidad. Más de 300 millones deben los cafetaleros. No, y que fíjese que bueno, yo representé a algunos caficultores en juicios utilizando esos decretos, y fíjese que los jueces casi que se reían de esos decretos, porque porque traía unos requisitos que no se podían cumplir, que el caficultor tenía que estar escriturando ya los nuevos créditos. Entonces vos llegabas y le decías al juez, mire, pero aquí hay una ley que tiene que detener el embargo, y los jueces se reían de eso. Hoy en este tipo de decreto, como unos 2-3 meses antes de terminar la lectura, mejoramos un poco eso. Hoy anuncian 650 millones para la agricultura. Ojalá vean que sea cierto, porque el del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros aprobamos 80 millones que iba a dar Taiwán a bajos intereses, iba a donar 6 millones para ¿cómo se llama?, para la reactivación o la nueva institucionalidad del café. Y ya lo habíamos aprobado, y al final, por la situación con China, ya se perdió esos fondos. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Y ojalá. Que hay un detalle que, bueno, con eso del café, que la gente cuando oye café piensan en las grandes fincas, ¿va? Pero el diputado no me va a dejar mentir, que él sabe bien que los productores, la gran mayoría, del 100% de los productores de café, quizás el 80 o el 90% son de una manzana, 2-3 manzanas. Poquito. Y el otro poquito son los que tienen las grandes fincas. Pero ya es un negocio de gente que trabaja la tierra, de gente que tiene poca tierra. Y eso la gente no lo hace. Qué bueno que ustedes, como no eran organizadores, tienen claro el concepto. Hay 23.000 cafetaleros en El Salvador. Ya no existe aquella famosa oligarquía cafetalera, ¿verdad? De los 23.000 cafetaleros, usted sabe que hay 17.000 entre el rango que usted dice, de 0 a 5 manzanas. 17.000 de los 23 pequeños. Sí, más de la mitad. Casi todos, casi todos. Después tenemos 1.500 entre 5 y 10 manzanas. Y tenemos 3.000 entre 10 manzanas y más. Pero la inmensa mayoría, de 0 a 5, 17.000 cafetaleros. De 0 a 5, de 23.000. Poquito de verdad. Sí, esa es la verdad. La gran mayoría. Antes se acuerdan la época de oro del café, desde 1840, Gerardo Barrios, el mismo presidente Saldívar, legisla a favor del café. Hubo, hay que decirlo, hasta ciertas injusticias. Porque cuando viene el café, que era un grano de oro, valía mucho, el gobierno salvadoreño promovió que vinieran inversionistas extranjeros, y muchas familias se vinieron y les donaban hasta 50 hectáreas. Solo para que vinieran a invertir por el café. ¿Sabe usted que en la zona esta de Sonsonate había alcaldías que tenían que pagar 5 colones por la matrícula de un chucho? Y ese fondo entraba a la alcaldía para hacer viveros de café. Es cierto que estimulaba el café, pero 5 colones en aquella época, de 1930. Eso promovió el levantamiento campesino. Quitaron muchas tierras ejidales y muchas comunales.
Es cierto, yo he defendido el café porque es el grano de oro, ha sido el grano de oro. Desde 1840, que Gerardo Barrios, Saldívar legislan a favor del café, quitan tierras ejidales, quitan tierras comunales. Y ahí las raíces del 1932. Pero el café, por supuesto, grandes beneficios, genera empleo a corto plazo, la parte ambiental, la generación de energía a través de la leña, las divisas, todo tiene grandes cualidades y los debemos de seguir apoyando. Pero hay que conocer también la historia. O sea que cuando quitaron las tierras comunales lo que pasó fue como que una industrialización del campo, pues. Sí, organizaron las tierras. Se le daba prioridad al inversionista, al que podía, y por eso vinieron muchos extranjeros. Y entonces, pero se le quitaba Sí, claro. a los nuestros. Sí. A los campesinos. Eso hay que decirlo, Sí. porque eso es parte del café, es de la historia del café. Trajo muchísimas bondades y el país le debe mucho al café. Santana, por supuesto, su catedral, su teatro nacional, su alcaldía, su desarrollo en los tiempos del Tomás Regalado. ¿Verdad? Ah, mira, eso no Pusieron 12 centavos y medio, por ejemplo, para hacer el Teatro Nacional por cada quintal producido en el departamento. Ese teatro está hecho de café. De prácticamente. café, literal. De café, Literal. el casino, Wow. catedral, igualmente, Puro café. el cuartel de Santana. Mire, La época de oro, va. y fíjese que yo lo escuché a usted mencionar de que había una ley que le cobra un impuesto extra a las inversiones En y Santa Ana. actividades municipales en Santa Ana. Comercio, ¿no? esa ley se llama Ley de Impuestos a las Actividades Económicas en el municipio de Santana. Las únicas leyes que se hacen, porque todo uno en la Asamblea legisla a nivel nacional, no puede legislar para una persona, un gremio o un municipio en particular. La única ley que sí permite legislar para un municipio son la ley de impuestos municipales. Y en Santana se crea la ley de impuestos municipales a las actividades económicas en Santana. Una ley leonina, una ley que se negoció, y perdónenme que me meta a la política, pero porque ya no quería hablar de eso, porque yo cerré mi ciclo político, pero en ese momento lo negoció FMLN, PSN, para darle votos a la alcaldía de Metapán, que en ese entonces estaba dominada por el PSN, para ponerle 40 centavos por cada bolsa producida de impuestos de cemento CESA. 40 centavos. Eso permitió que la alcaldía de Metapán en un momento determinado pudiera adquirir fondos hasta por 17 millones anuales. La alcaldía de Metapán. Solo la alcaldía. Más rica que Santana, solo de cemento. Pero por los votos del PCN para conseguir eso, negociaron la ley de impuestos municipales de Santana. Una ley que si esa ley la aplicáramos aquí en su negocio, doña Lisbeth, vinieran a medirle esta vitrina, su estante, su mesa, su ventilador, porque todos son activos de la empresa y todo eso tiene que pagar impuestos. Y en el sector agropecuario, si usted Hasta por tiene activos. un proyecto de conejos, por activos. Si por cada conejo, por cada palo de café o por cada vaca que tengan, que también son activos, tiene que pagar impuestos. Por alquileres, por comercio. Una ley que si se aplica en toda su dimensión, quiebra a cualquier emprendedor. Sí. Y nosotros nos opusimos, yo me opuse rotundamente. Pero como ella era la mayoría de votos y los tenía al frente con el PCN, por los votos del cemento, aprobaron la ley de Santana. Es una ley leonina, solo con 2 o 3 municipios. Ahí luchamos porque no se aplicara y empezaron a aplicarla y otros querían aplicar, pero todo el mundo protesta por eso porque quiebra a cualquier pequeño, mediano y grande empresario. Si la quieren aplicar, ahí tienen como que de corte comunista. Claro, como que la dejan ahí para usarla para cuando quieren, pues. Pues, esa discreción. Usar- ajá, a discreción. Quieren claro. fregar a alguien, ahí está. Ahí está el instrumento. ¿Y qué es lo que hace? Orientar la inversión. Y por eso Santana está en un subdesarrollo. Sí, Está en un exactamente. letargo. Cualquier inversionista dice, no, hombre, si tiene un tractor o si tiene un bus, aunque esté arruinado, pero tiene que pagar por él. Y a él no le genera nada. Pero como está en inventariado, Juela. no, es una ley muy leonina, peligrosísima. Y no la han aplicado porque caen los gobiernos, porque la gente también tiene mucha sabiduría, tiene mucho conocimiento. Empezaron a aplicar y cuando le empezaron a aplicar, incluyendo con gobiernos municipales de mi partido, que están aplicando artículos como que pagaran los alquileres. Y brincó la gente. La Cámara de Comercio ha hecho una excelente, una excelente labor. Pero yo la sigo calificando como una ley leonina, que vista esa herramienta,
en la alcaldía municipal, aprobado por esos gobiernos y por esos partidos, que si quieren dejar a una persona, ahí tienen el instrumento de corte comunista para acabar cualquier empresario. Cabal, autoritario. Totalmente. Sí, o sea que uno lo empuja, si uno quiere ser emprendedor, te empuja que mejor hacer empleado de una maquila. Cabal, porque pues sí. No vas a poder. Te tienen amarrado de las manos, ¿verdad? Ahí exactamente. Ahí está esa ley. Ahí está esa ley. Gracias. Mire, qué terrible, ¿verdad? Esas son las cosas malas que se ha hecho en el país. ¿Verdad? ¿Y usted hizo cuántos periodos, don Omar? Hice 6. ¿En qué año entró? años. En el 2003. 2003. Sí. Ya no quise competir porque creo que hay que dar los espacios a las nuevas generaciones. Sí, Así, fíjense lo dije claramente, mire, a pesar de que también ya mi edad, hay que dar espacio a las nuevas generaciones, uno no hay que perpetuar, esos puestos son pasajeros. Y a pesar de que, lo digo con muchísima humildad, porque no me gusta presumir, ¿verdad? Pero lo que le decía, mi trabajo de agrónomo, 40 años, mi vida al sector agropecuario me permitieron que la gente del campo y mucha de la ciudad confiara en mí. Y me retiré siendo el primer lugar de mi partido y de todos los partidos en el departamento de Santana. Y ya no quise, me había inscrito, pero reflexioné a mi edad, ya es el momento que dé espacios para otras personas jóvenes, ¿verdad? Pero que tengan criterio propio, que no solo lleguen a levantar la mano cuando el amo se los indique, sino que tengan razones, argumentos, ¿verdad? Otra visión de país. Y claro, todos queremos lo mejor para nuestros municipios, para nuestras familias, para nuestro departamento. Y les deseo la buena suerte a todos, incluyendo los gobiernos municipales de todos los 13 municipios de Santana. Ojalá, ¿verdad? Y que extingan ese cáncer que nos está acabando, que es la corrupción. Okay. Y yo lo admito, ha habido en mi partido y me presté para muchos, algunos que están presos y otros que no, hayan hecho actos de corrupción. Pero hay que eliminarlo, hay que trabajar en ese sentido y el país va a ser otro, ¿verdad? Pero que no sigan haciendo lo mismo de siempre, que ya estamos viendo algunas señales que no son muy agradables, pero que sirve para la reflexión de las nuevas generaciones, que es el futuro y el presente del país, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que estar ya, claro, promoviendo, como les digo, ejes como el turismo, el sector agropecuario, porque a corto plazo yo soy convencido que es una esperanza para reactivar el país, convencido. Sí, fíjense que aquí lo hemos visto porque gracias a Dios acá hay un flujo de turistas antes de la pandemia, ¿verdad? Hay un flujo de turistas casi que todo el año, pues. Y se ve que estos negocios se han mantenido y se mantienen por eso hasta, digamos, los negocios que tenemos ahí enfrente no son gente de Chalchuapa, sino que son gente que ha venido. Ah, sí, ese es el problema. Ese es un gran problema. Sí. Para mí eso es un gran problema, un gran problema. Sí. Que, o sea, ahí están, ahí no pagan impuestos, ¿verdad? Ahí ensucian, ahí crean un ambiente diferente que no debería estar acá, pues. Se crea un ambiente como de mercado, Sí, más que todo, ¿verdad? desorden. Y no hay ordenanza municipal que diga, esto no lo pueden hacer, pues. Nunca ha habido. Fíjese que yo me alegré muchísimo y hasta felicité a la exalcaldesa, porque hubo un momento que todo esto estaba inundado y vi que habían construido del otro lado. Dije yo, qué bueno, porque vi despejada la calle para este lado, ¿verdad? Pero ya hablaba en el mismo camino. Fue bien. ¿Sí? Duró bien poquito, sí. Duró bien poquito, que miraba despejado y de los turistas y todo, ¿verdad? Y vi que ordenadito estaba y despejada la calle y todo, porque también la gente que viene como turista y los que se viven en la zona tienen derecho a andar en la calle, ¿verdad? Pero realmente hoy el domingo ya parece mercado. Sí, ¿no? Y no hay aceras tampoco. Y La no- gente tiene que caminar en la calle. No hay ni siquiera espacio Sí, para que los carros no, pasen. Tiene que haber ordenamiento. Sí, ¿verdad? tiene que haber orden. Y mire, y Pero- no hay alguna ley, porque fíjese que yo estoy viendo qué puedo hacer, le voy a ser sincero, y viendo qué avenidas puedo tomar para que alguien me ponga atención. Sí. En este caso, ya hemos tratado con la alcaldía y nos hemos dado cuenta que capaz la alcaldía no es el último recurso que tenemos que ir, porque pienso que eso compete tal vez no sé, porque es las calles, ¿verdad? A otro ministerio, o al Ministerio de Cultura. Otra opción. Algo pues. que Ya que el Tazumal que está quiera ahí. proteger, claro, el patrimonio, ¿verdad? Ciertas, pero la verdad es que me encuentro así, sin saber Saber a qué. uno a dónde ir, ¿no? No, el código municipal es clarísimo que es una responsabilidad de los gobiernos municipales tener las calles libres de acceso para los transeúntes, las personas que tienen derecho.
Eso es una responsabilidad de los gobiernos municipales de mantener esa libertad de tránsito y no de obstaculizarse. Un acuerdo municipal es ley en el municipio y ellos son los responsables. Si miren Santana, ahorita están haciendo una campaña, yo la vi con buenos ojos, porque todo el mundo saca sus sillas, saca troncos, cualquier obstáculo. Sí. No se puede parquear, no puede caminar. Y los negocios en las aceras. Lo están haciendo. Eso tiene un costo político, pero hay que asumir responsabilidades. Vio que en San Salvador lo estaban haciendo. Estaban quitando esos postes que han construido. Eso es, para mí es un gran beneficio. Claro, a la gente hay que ofrecerles oportunidades. Y así como están ahorita, que han pedido cerca de $3,000 millones, esperamos que vengan unos 20, 25 para el mercado de Santana y que tenga sus propios sótanos de parqueo y darle oportunidad a mucha gente, porque hay que presentarles alternativas. Sí, usted no fue. Pero ojalá que lo hagan. Usted ha ido a Nahuizalco recientemente. Ah, sí. Yo digo que algo así podrían hacer acá, pues. Donde me llamó la atención, sin Nahuizalco. Ajá. Que tienen construido bien bonito. Había ido, porque como el mercadito en la noche, ¿verdad? Ajá. Hombre, hoy al ir, ¿verdad? En Nahuizalco, hoy de noche, y es precioso. Sí. Bien despejado y bien arreglado, y las ventas porque allá el mercado de noche, ¿verdad? Ya a las 5 de adelante es una alegría ahí. Y tienen bien bonito, es un ejemplo. Sí, es lo que digo. Muy bonito. Es lo que digo. Bonito la plaza que han hecho. Antes no, en todas las aceras inundadas, ahí vendiendo tamalitos, vendiendo garrobo, huevos de iguana, y cosas típicas, tamalitos, piques y todo. Pero hoy están ordenados. Ahí es un ejemplo. Y ahora me imagino que les han de ir mejor a esa gente. Mejor, porque tienen todo ordenado. Ahí llega uno con seguridad, entra en las calles, se sienta. Aseado, ¿verdad? Sí, es muy bonito. Tienen baños Ese también ahí. No sé qué gobierno es el que hizo eso, municipal, pero muy bonito. Baños y seguridad y todo ordenado. Han invertido ahí. Quizás es de lo más bonito que hay ahorita aquí en Occidente. Sí, yo pienso que sí. Muy bonito. Porque lo demás que es bonito es privado. Pero ahí en Nahuizalco es la plaza, pues. Y es la plaza de noche, ¿verdad? O sea, en la tarde, a las 5 de la tarde es una alegría allí. Y usted ve a la gente regresándose a las 12 de la noche, 11 de la noche de Sin allá. miedo, que sin acá, Muy bonito. En cambio aquí usted parece cementerio a las 5 de la tarde. Sí. Cuando allá empieza, ya está la mera alegría, ¿verdad? Sí. Y aquí, Ese es un ejemplo a seguir. sí, Bonito sí. está. Muy bonito. Ojalá que los gobiernos municipales vayan a hacer una sugirita por ahí y vayan implementando esos politos de desarrollo en los municipios. Sí, porque imagínense Yo toda ejemplo. esta zona así de Valiosa. bonita, pucha, nos vamos para... Imagina ya toda esta zona del Tazumala iluminada, peatonal en la noche, de horas, ¿verdad? Pero todo ordenado. Todo ordenado. Por otra Viene la historia. gente, pero ya a las 5 de la tarde, ay Dios, aquí todo el mundo encerrado. Ay, no, ya Peor, mire, qué tristeza, ¿ves? Y Chalchuapa tiene tanta riqueza. Peor hoy con lo que nos está sucediendo con esta persona y que qué desprestigio para la ciudad. Y como lo cuando han la usado, gente ¿verdad? chalchuapaneca tan buena que ha sido toda la vida, los meros chalchuapanecos. ¿Va? Pero viene Y ese señor no es de Chalchuapa no, tampoco. No, de aquí de Chalchuapa. Y desprestigiándolo a la gente de Chalchuapa, ¿va? Porque qué triste eso. Y mire, las noticias va de darle como medio mes de Ay Dios, y como tanta gente desesperada. ¿Va? Y mire, ¿y usted Tristeza. qué, digamos, teniendo tanta experiencia con la legislación, qué cree que es la pieza que necesita ahorita para fortalecer el agro? ¿Qué sería lo urgente, lo que tiene que pasar, digamos, la próxima semana para... Buena pregunta. Para mí, luché muchísimo tiempo y nunca lo logré, es detener las importaciones. Eso cree que es En primer lugar, las importaciones. Para estimular la Regularlas. producción. Hay ciertas cosas que sí no podemos luchar contra ellas, porque cuando tenemos los tratados de libre comercio que nosotros mismos aprobamos, nosotros mismos aprobamos, ahí estamos fregados. Ahí sí, porque hay libre comercio. Pero nosotros no tenemos libre comercio con China, no tenemos libre comercio con Venezuela, y nos está viendo productos. Para ponerle un par de ejemplos, Australia no tenemos tratados, Nueva Zelanda no tenemos tratados, y vaya a ver usted ahí los súper inundados de productos chinos, de café, de otros países, hasta de Vietnam, y no tenemos tratados. Entonces hay que ponerle aranceles más altos, exigir las reglas o las exigencias sanitarias y fitosanitarias, ¿verdad? Porque ahí nos viene atún y nos ha venido productos que no están ni autorizados por los mismos ministerios de salud de los propios países que nos están importando. Entonces,
sin ninguna regulación. Hay que regular eso, el comercio. Y la tecnología también, ¿verdad, don Mario? Bueno, eso también, ¿verdad? Claro, la tecnología, fortalecer las instituciones, como en el caso del sector como el MAG, el CENTA, ganadería. Y mire, ¿qué piensa usted? Porque yo tengo entendido de que antes habían como que escuelas modulares de agricultura, una cosa así, que estaban esparcidas por todo el país, donde La ENA, ¿verdad? se podían ir a formar la gente, y ahora creo que también es falta de interés de los jóvenes, pero creo que tampoco, digamos, si yo quisiera, no sé a dónde ir, pues. Sí, sí. Sí, muchísimos los programas de asistencia técnica, capacitación, han desaparecido. Todo eso tiene sus raíces. Para ponerle ejemplo, cuando yo trabajé en el MAG habían 72 agencias de extensión agrícola en todo el país, 72 de los 262 municipios. Hoy hay 38. Uf. ¿Y qué función 38. tienen esas estaciones de asistencia? Bueno, lo primero que tenía era agrónomos al servicio de la gente, ¿verdad? Educadores del hogar, programas de los jóvenes, de los clubes 4C. Todo eso desapareció. Entonces, aquí cerquita, en el kilómetro 80, primero estuvimos allá en frente a los juzgados, cuando yo vine en 1974, después en el kilómetro 80. Cuando yo estuve aquí, gestionamos la construcción de la agencia de extensión agrícola que está ahí aledaña a la alcaldía municipal. Atrasito, ¿verdad? Sí, ahí está la oficina del MAG. Eso fue en mi gestión que logramos esa construcción cuando yo me fui. Pero quedó ese legado aquí, esa oficina del MAG. Pero no tienen recursos, ahí están los agrónomos, los colegas, sin vehículos, sin tecnología, porque la parte de investigación, que era la que fortalece a los agrónomos, la extensión agrícola, prácticamente desapareció. Antes había el departamento de investigación muy fuerte en el CENTA, no como ahora que unos 2, 3 ingenieros sin recursos. Entonces ahí producían variedades de frijol que cambiaron la agricultura. Les puedo mencionar en el caso de frijol el rojo 70, una variedad de un frijol de guía que se llamaba rojo 70, que fue logrado en los años del 70, en la década del 70, el selección 184, que aquí en Chalchuapa vinieron a revolucionar la agricultura. Los maíz H3, H5, H57, los sorgos SS44, CF, también vinieron a revolucionar. Pero se ha perdido esa parte de la investigación. Entonces antes el agrónomo iba a poner las parcelas demostrativas, resultado de esa investigación, porque la gente conociera, viera, ¿verdad?, de las bondades, de las variedades. Da frutos, pues. ¿Verdad? Entonces, pero hoy no hay nada de eso, se ha perdido. Hoy no hay una parcela demostrativa de los resultados de investigación del CENTA en un campo de un agricultor, en un cantón, en un caserío. No existe. Y antes era, sacaba una variedad, pasaba la etapa de validación al campo y luego la demostración. Mira, aquí está variedad. Y eso está publicidad, buena publicidad. Sí, ¿verdad? Se terminó. No existe. Se acabó. ¿Verdad? En el CENTA, que era la responsabilidad, porque están los técnicos en recursos, ¿verdad? No, y que yo pienso que el agro es una fuente de empleo y de ocupación extremadamente grande. O sea, aquí la capital así, cabezona, ¿va? Y todo el agro, toda la finca abandonado y ahí y toda la población concentrada ahí, en la capital, diciendo que allá está el trabajo. Que allá está el trabajo y cuando se podría trabajar la tierra, ocupaciones permanentes todo el año, trabajo, ingresos, en lugar de estarse yendo a la capital. Y aparte estilo de vida más puros, más sanos que todo eso. Bueno, mire, me tienen a la orden. Encantado de estar con... Bueno, usted me dice que es compañero de Rodrigo, si Rodrigo es mi sobrino que también sueña igual que ustedes, allá en España. Y cuando le digo, Rodrigo, ¿qué haces? Conociendo la cultura que hoy está en la frontera con Marruecos, con la señora esta que también sueña. Y de repente, él es un artista. Sí. ¿Y qué hacer, Rodrigo? Fíjate que voy al parque, me pongo a hacer caricaturas. Y en 3, 4 caricaturas que hago, como ya son negros, me ganó la vida, tío. Ya en El Salvador, pues afligido estaba que me querían matar. No. Y aquí si hace eso le hacen burla. Aquí objeto de burla, ya no me colas de la gente porque le hagan una... le cuento algo de lo que él hace y la parte de la cultura en otros países es muy apreciada. Yo le contaba a Ranulfo, mire, si aquí nomás en Costa Rica, cuando el presidente Figueres, en 1948, 50, quita el ejército, abolió el ejército, los cuarteles, por ejemplo el de San José, lo convirtió en museo.
Costa Rica no tiene ruinas prehispánicas. En Turrialba tiene, porque yo las conozco, unas ruedas de piedra que casi que las han hecho, sin despreciar a los ticos, porque son muy cuidadosos, pero no tiene algo como el Tazumal. Pero vaya a verlo, ahí tienen las rueditas de piedra donde hicieron unas chocitas los indígenas, bien cuidadas, en Turrialba. Lo aprecian, pues, lo valoran. Lo aprecian, cerca del volcán. El museo, el cuartel lo convirtieron en museo. ¿Qué tiene ahí en el museo? Cuando vayan, se va a acordar usted. Un motor, tienen otras cosas, pero el ejemplo de cómo aprecian las cosas. Un motor de una avioneta que se cayó en un cantón. Ahí tienen el motor y ahí está la placa. Este motor perteneció a la avioneta tal, HS, no sé qué. Y en el que fallecieron 2 personas en el año de 1900. Pero ahí está el turista tomando fotos. Y aquí no. No, aquí teniendo el Tazumal. Dios me guarde. Mejor de basurero lo ocupamos. Sí. Mejor le ponemos champas para que no se mire. Y el Che Guevara ahí enfrente. Y el otro ahí enfrente. Mire cómo es la política. Sí. Horrible. ¿Qué tiene que ver el señor ahí? Hombre? Solo porque pasó por ahí en una moto. Y pues. ni saben si de verdad pasó. Ajá. No sé. Mentira. Quizás una leyenda fue. Leyenda, pues se inventaron. Pero ahí está, ¿verdad? Entonces, de basurero. Cabal, con plásticos negros está cubierto, Sí, no se ve por la sí. champa. Para enterrar muertos, ocúpanse ahí donde este señor enterraba muertos. Todo esto pertenece a la zona arqueológica de Tazumal. Sí, el cementerio. El cementerio. Ahí deberían dejar. Y no, ahí tienen enfrente las fosas que no quieren ni decir la verdad, pues. Está. De tantos que han asesinado. Sí. No quieren decir la verdad. De eso ocupamos nosotros. Mire qué cultura la que tenemos, empezando por ese hombre. ¿Va? Sí. Cabal, Mire, eso. mire, los peruanos. Mire, yo precisamente le decía a Ranulfo hoy, Pachamacac está como 1 hora y media de Lima. Yo siempre que llego trato de ver, mire, el turismo va. Pero me gusta mucho el turismo prehispánico, así. Mire, lo más cerca es Pachamacac. ¿Cuánto vale? 150 dólares el viaje. Vaya, lléveme. Mire, fue un asentamiento indígena, ¿verdad? Es cierto, de origen de los incas. Y a los 4 o 5 años que volví, todo reconstruido, casi con los materiales de la época. ¿Verdad? Pero es un atractivo, o sea, algo que estaba abandonado, que ni se miraba, hoy vaya a verlo, todo hecho. Porque saben ellos que el turismo es Machu Picchu, Cusco, Dios me guarde, República Dominicana, turismo, primer ingreso del país. Sí. Y nosotros aquí con tanta riqueza, ¿verdad? Haciéndonos los Ay, locos, Sí, ¿verdad? nos vamos para Estados Unidos. Ajá, ¿no? claro. Sí, No bueno. apreciamos lo de nosotros, pero tiene que cambiar esa cultura. Yo tengo la esperanza que las nuevas generaciones, ¿verdad?, vayan cambiando el país, ¿verdad? Y que para bien de todos, porque esto es un beneficio para todos, pues sí, cuando uno promueve estas cosas, como yo soy, como le digo, convencido del sector turismo y agropecuario, a corto plazo. Lo demás es un complemento que ayuda muchísimo, pero Esa es la carne del sándwich, eso digamos. es a corto plazo. Sí. El presidente, el gobierno que no visualice las cosas así. A mí me encantó esto del subsidio, me encanta. Lo que no me gusta es que hasta los comerciantes le cerraron el negocio y entonces ¿qué estamos? ¿Me entienden? Entonces, al contrario, ¿verdad? Hoy que anuncian tanto y que hay tanto dinero, pues apoyémosles con financiamientos a largo plazo, para que ellos vayan mejorando. Pequeños, que ya no sea un Pero changarrito. cerrarles que el sea- negocio sí, cuando podrían ganar unos exacto. centavitos, ahí está el descontento. Entonces no hay que hacer las cosas al revés. La intención es buena, pero el resultado es malo. No hay que hacer una cosa con la mano y deshacerla con Sí, la plata. cabrón, exactamente. Porque todos estábamos pendientes. Yo inclusive quería ir a darme mi vuelta el fin de semana. A ver, el Pero torneo, dije que está prohibido, que por razones de seguridad y que y los negocios donde uno puede ir. No, pero fíjense eso que está sí. exclusivo. Ahí sacaron que sí estaba abierto. Después algo han desmentido. ¿Va? Ajá, Que sí, que está abierto Que sí y estaba todo, abierto. pero Hasta la guitarra. El Ah. bar La Guitarra dijo que estábamos abiertos, vea, vengan, no. Qué bueno, sí, porque de eso se trata. Y mire, yo con el facito, Omar. Mire, yo fui al estadio y sufrí. ¿Sufrió? Sufrí. Sufrí mucho porque la Alianza, pues, pero mire, lo que me encantó es que qué entusiasta, qué entusiasmado estaba la afición de Santana. Ah, sí, sí, es que han amanecido desde allí. que llegó. Mire, se quedó corta la afición de la Alianza, que es una afición grande. Sí.
pero no sé qué pasó, pero La sentían capaz, se ¿verdad? Ya la sentía el veía, ambiente que lo estaba dominando Santana, no porque yo estuve ahí, no que yo vi que la gente nuestra segura. Mire, cuando nos metieron el primer gol y el segundo, ya estamos nosotros en el penal. Y gracias a Dios, va Dios, es el milagro también porque fue un golpe de suerte, pero Santana se lo merecía 11 años. Sí, sí. 11 años. Y la gente en el parque se amanecieron. Y la otra, sí, que es la otra cosa, ojalá que no vayamos a tener consecuencias, porque mire, la gente estaba tan entusiasmada que sin mascarilla y todo eran gritos ahí la gente. La falta de, pues sí, el estrés de la pandemia y todo, la gente se desahoga, necesita su, Sí. como que le dijera yo, su descanso. Distentarse un poco, sacar la presión. Sí, quitar la presión, la sanidad mental, ¿verdad? De tanta presión que hemos vivido. Ahí la gente se manifestó. Sí, es un escape, ¿verdad? Y diciendo también estamos listos, vea, para tener vida normal. Sí, vea. gracias a Dios, fue así. Sí. Bueno, hizo lo bueno, Le Mario. agradecemos Bueno, ahí mucho. cuando ustedes quieren, los vamos a invitar porque yo estoy preparando eso con detalles, con fotografías. Luego, precisamente por eso fui hoy a la Hacienda del Coco y a San Nicolás. En la Hacienda del Coco se tomó el 29 de marzo del 85. San Nicolás el primero y la Magdalena. De ahí está Chipegua, el 2. Estaba ya la batalla en Casablanca. Una historia tan rica de Chalchuapa, ¿verdad? Y me da tristeza porque nosotros con la idea de que estén pavimentando la calle, que ha sido una lucha que yo estuve ahí, ¿verdad? No quiero atribuirme que yo solo fui, pero en los 18 años que estuve yo no había mes que hablara de esa calle, por la historia que representa, la agroindustria que representa. Es una salida para Guatemala, es un paisaje único, el Chingo, los 7 cerros, el Cerro La Hoya, todo eso es impresionante. Y gran trabajo. estaba abandonado. Sí. Estaba abandonado los de la Magdalena, don Juan Ray, su junta directiva nos ofreció hacer un museo en la casco. Ellos sí la tienen muy bonita, pero lo van a mejorar. La Cachapa igual, que es la ruta también de la agroindustria o de los combates. Hay mucha historia aquí en Chalchuapa. Sí. No hay pueblo que ojalá quisiéramos en Texas tener. Nosotros lo tenemos el Añil, el Puntero, el EMPA. Lo vamos a esperar ansiosamente, ¿verdad? Sí, porque con gusto. le Con agradecemos. gusto y agradecidos, ¿verdad? Seguimos en comunicación con usted. Hemos estado pendientes con el otro grupo de turismo. La otra actividad va a ser ahí en Santana, ya les comunicaron. Pero yo les dije, vámonos para Chalchuapa. Al menos ese día, tal vez pueden llegar ustedes. Ahí les vamos a exponer, Correcto. ¿verdad? El trabajo que estamos haciendo Sí. ahorita con Raúl. Excelente. Hemos andado ahí Excelente. haciendo. Gracias Así que les por- agradezco. Qué bendición.